En nombre de la Asociación por el Campo Lacaniano de Pereira, les doy la bienvenida a Perdón, John, nuestra... Decime, esperas un momentico, 30 segundos. dale. Adelante. Listo, Ricardo Tomados. Buenas noches. En nombre de la Asociación Foro del Campo Lacaniano de Pereira, les doy la bienvenida a nuestra actividad de seminario declarado eh, de clínica psicoanalítica, que este año, como saben, tiene por título Del sujeto al parletre, y que está a cargo de Beatriz Elena Maya, quien es AME de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano y miembro de nuestro foro de Pereira también desde Medellín. Hoy en nuestra tercera sesión, el título del día de hoy, a trabajar el día de hoy, es Respuesta del sujeto. Así que Beatriz, bienvenida, te doy la bienvenida y asimismo a todas las personas que nos acompañan desde Colombia y de muchas otras partes que sé que están muy pendientes de tu seminario y de lo que vamos adelantando y trabajando. Así que bienvenida y muchas gracias. Tiene la palabra. Bueno, muy buenas noches. Hoy voy a volver a lo que dejé abierto la última vez. Seguramente voy a ser muy reiterativa, tanto cuanto Lacan lo es en el intento de transmitir este asunto del sujeto, fundante y fundamental. Como la vez pasada noté un afán en algunos por que nos adelantáramos al asunto del parlet, y hubo algunas preguntas alrededor de esto, como, por ejemplo, si el grafo sirve para algo y si en el grafo no se contempla lo real. Entonces voy a adelantar algo para que confiemos que esto nos llevará a puerto seguro. En el texto de Colette Soler, Lacan, lo inconsciente reinventado, ella se hace las mismas preguntas que hicieron la vez pasada, pues formuladas de otra forma, pero en el fondo es lo mismo, ¿cierto? Ella se responde que Lacan no podía afinar algo que competía al sujeto y que tenía que ver con su ser de viviente. Se refiere al punto de real del sujeto que no está contemplado en el grafo, puesto que éste solo articula lo imaginario y lo simbólico. Necesitó, como dijo John la vez pasada, avanzar al nuevo Romeo, que introduce además de estas dos categorías, de lo imaginario y de lo simbólico, lo real. Si bien Lacan ya se viene preguntando por lo real desde el principio, no lo formaliza como tal hasta más adelante. Lo que vamos a ver hoy se refiere al sujeto efecto del lenguaje y de la identificación imaginaria, sujeto dividido, como veíamos la vez pasada, entre el enunciado y la enunciación. Fue lo que quedó como abierto la vez pasada. Afinar la noción de inconsciente real, donde ya no se trata de cadena significante, sino de la lengua, hecha de unos desencadenados, pudiéramos decir, implicó para Lacan revisar la noción de sujeto. Lo que no quiere decir que el que estamos viendo ahora desaparezca. Lo evidenciamos en nuestra clínica. Escuchamos las identificaciones imaginarias, los ideales,
el fantasma, el síntoma metáfora, lo pulsional que se desliza en la demanda. Justamente me interesé en hacer este recorrido con ustedes, este seminario del sujeto, porque al llegar al inconsciente real, en la teoría de Lacan, hay un viraje en lo que escuchamos en la clínica que hacemos. Pero no podemos decir que entonces ya no está el sujeto que Lacan construyó en el grafo. Veremos más adelante que el final no se concibe solo con el atravesamiento del fantasma, el final del análisis. Hoy no voy a desarrollar nada que corresponda al inconsciente real ni a la lengua. Solo lo enuncio para que comprendamos hacia dónde vamos. Necesitamos conocer este sujeto para poder entender una afirmación como la que encontramos en el seminario 23. Voy a compartir pantalla. Bueno, el trabajo de hoy. No me deja ver dónde dice compartir pantalla. Bueno. Entonces, el título pues, del seminario hoy es las respuestas del sujeto, pero quiero que miremos esto que Lacan dice en el seminario 23. En la medida en que en el sujeto que tiene su soporte en el parlet, reitero esa expresión, su soporte en el parlet, que es eso que designo como el inconsciente, está el poder de conjugar la palabra con cierto goce. Ese llamado fálico que se experimenta como parasitario debido a la palabra misma, debido al parlet. Les traigo una cita del seminario 23, cuando ya Lacan está con el inconsciente real. Esto está reservado para más adelante, pero lo traigo para que veamos que Lacan nos va a decir que el parlet soporta el sujeto del cual estamos hablando en estas sesiones. Así Lacan nos hablará del individuo como el que se presenta en el análisis, pero para esclarecer esto, demos tiempo a la construcción de la noción de sujeto. Podemos abrir un poquito el futuro del asunto. En Lacan encontramos dos efectos del significante. Uno, el efecto sujeto, que es del que venimos hablando, que nos introduce en el inconsciente estructurado como un lenguaje. Y el otro es el efecto de cuerpo, que nos envía a los S1 de la lengua, que marcan el cuerpo. Hasta hoy y por varias sesiones estaremos en el primer efecto, en el efecto sujeto. Entonces volvamos al inconsciente estructurado como un lenguaje y al sujeto que se desprende de él. La vez pasada dejamos abierto lo que se refería, si ustedes recuerdan, a un llamado al ser, como lo nombra Lacan. Hoy vamos a avanzar un poco más en este asunto del llamado al ser. En la clínica, lo que escuchamos en los pacientes es la manera como el sujeto quedó marcado por lo que Lacan llama los avatares de la demanda. Son las formas inconscientes de presentarse los objetos parciales.
los orales, los anales, etc. Esto es lo que permite a Lacan, a partir de Freud, deducir que el sujeto no sabe lo que dice cuando habla. ¿Por qué? Porque lo habla vía la pulsión. Pero lo que nos interesa es el asunto del ser del sujeto en la constitución del sujeto. Entonces vamos a detenernos en esto del ser del sujeto. Lacan sitúa en el segundo piso, que es este de arriba, sitúa en el segundo piso el código del discurso del ser. Por eso vemos aquí la fórmula de la pulsión, la misma fórmula de la demanda, a la que le dedicamos un poquito de tiempo la vez pasada, que se puede leer como que el sujeto, lo tenemos aquí, el sujeto tachado, el sujeto marcado por el significante en presencia de su demanda. Así se puede leer esta fórmula. El sujeto marcado por el significante en presencia de su demanda. Esto es lo que brinda el material para el discurso del ser. Vamos a ver por qué. Podemos decir que bajo la pregunta que veíamos la vez pasada, ¿qué voy? ¿Qué me quieres? Hay otra. ¿Qué soy para ti? Extraigamos de esa frase el verbo ser, que sería más un sustantivo aquí. Y tenemos el discurso del ser en juego. O sea, en la pregunta dirigida al otro, ¿qué es que voy? ¿Qué soy? Tenemos el discurso del ser en juego. Recordemos que la respuesta del otro, que vamos a situar aquí, al frente de la demanda, la respuesta del otro es esta X, que está a la izquierda, lo que aparentemente sería un significante. Ese significante es el falo, que como dijimos antes, es el significante de la falta. O sea, el otro responde al sujeto o da como respuesta al sujeto un significante. Ese significante es el falo, que es el significante de la falta. Lo que Lacan nos quiere decir con esto es que la respuesta del otro es la castración. Cuando Lacan dice que la respuesta del otro es el significante falo, el significante de la falta, nos está diciendo que la respuesta del otro es la castración. Dicho de otra manera, que el otro, este otro, no tiene el ser del sujeto. Es lo que conocemos como falta en ser. Insistamos en esto que planteé la vez pasada. Esta respuesta del otro introduce el sujeto como aniquilado, desaparecido, porque no hay el ser del sujeto en el otro. Y por esto es que la próxima vez vamos a hablar del fading o desaparición del sujeto. Hoy no voy a decir nada de eso, solamente lo voy a dejar enunciado y la próxima vez me voy a aplicar a explicar qué es eso del fading del sujeto. Bien, con esta explicación del ser, o más bien del llamado del ser en la pregunta al otro, ¿qué soy? ¿Qué me quieres? Lacan nos está diciendo que el ser se determina por el falo como respuesta del otro.
Aquí está la respuesta del otro. El ser se determina por esta respuesta del otro, que es el falo, la castración. Reiteremos, como les dije al principio, el falo es el significante de la castración, es la respuesta venida del otro. Con esto, Lacan está hablando del deseo, de la forma como se introduce el deseo para todos los hablantes. Voy a repetir un poco esto para que nos quede bien claro. El único significante que viene del otro como respuesta a la pregunta por el ser del sujeto es el falo. Para que me lo entiendan mejor, vamos a mirar este gráfico que les traje a ustedes para que la cosa quede un poco más clara. El falo es el significante de la castración. Aquí tenemos el significante, así se escribe el significante de la castración, que aquí la tenemos escrita de esta manera, es el falo. El significante de la castración es el falo, menos uno. Es la manera que tenemos para entender mejor esto. Con esto, pues el resultado es una falta en ser. Es lo que hace advenir lo que Lacan llama la Hilflosigkeit. Espero que mi alemán esté un poquito ajustado a como debe ser. Es lo que hace que venga la Hilflosigkeit, que se traduce como el desamparo absoluto. El sujeto ha de tener un recurso para defenderse de ella, y es lo que escribimos aquí por la fórmula del fantasma. Después de que lo que aparece es la falta en ser acá, surge el desamparo absoluto, lo que Freud llama la Hilflosigkeit, y como respuesta a ese desamparo absoluto viene el fantasma del sujeto. Voy despacio para que vayamos entendiendo. Entonces, Lacan va a situar el deseo, fíjense bien dónde lo va a situar en el gráfico, en el espacio que va de acá, de la fórmula de la pulsión, todo esto que ustedes ven acá, hasta el fantasma. Aquí sitúa Lacan. John, ¿se está viendo lo que señalo? Sí, Beatriz, está viendo Bueno, el punto con el que señalas. Muy bien, entonces, en todo el grafo, Lacan va a situar el deseo en este espacio. Casi que lo podemos extender a todo esto que hay acá, pero sigamos la pista que él nos da en este movimiento. Ahí está situado el deseo. Esto que estoy señalando acá es homólogo a lo que pasa en el piso de abajo, que por eso era que había que ir paso por paso en los pisos. ¿Qué quiere decir? Que esto de arriba es homólogo a lo que pasa acá, a esto que señalo acá. Quiere decir que lo que va de A a M a I de A, que es la constitución del yo, tiene, digamos, el mismo material. La vez pasada, o la primera vez dijimos que esto era imaginario. Por ende, vamos a deducir que lo que pasa acá es del orden imaginario también.
Por eso Lacan dice que esto es homólogo a esto. Bien. Como ustedes se pueden dar cuenta, estamos pues en la tercera, lo que se puede llamar la tercera fase del grafo, y es muy importante porque es aquí donde ocurren dos cosas centrales en la constitución del sujeto. La primera, ya la anuncié con otra palabra, es la emergencia de la angustia, que Lacan retoma de la noción, aquí, de la noción de la Hilflosigkeit, que como les dije se traduce por desamparo, también por desvalimiento. También lo pueden encontrar como sin recursos. El sujeto, ante el deseo del otro, que está acá, se encuentra, o más bien no puede descifrar ese deseo del otro, porque fíjense, es una X acá, es algo opaco, oscuro. Entonces, a partir de ver esto opaco, oscuro del deseo del otro, él experimenta desamparo. Es el fundamento de lo traumático para todos. Esto explica el trauma para todos los seres humanos. Una de las primeras referencias al desvalimiento en Freud, que está en varios textos de él, ustedes la encuentran en el proyecto de psicología para neurólogos, en el apartado La vivencia de satisfacción. Allí Freud hace una construcción de lo que pasa en el encuentro con la realidad. Describe a la cría humana como completamente desvalida y dependiente del otro. También encuentran en inhibición, síntoma y angustia el despliegue que hace él en una explicación acerca del efecto que produce en el sujeto una experiencia. Y nos va a indicar cómo lo traumático desde Freud es para todos y de origen. Digamos, es estructural. Cuando uno dice por ahí es estructural, es eso, es de origen, está para todos. Freud va a diferenciar el desvalimiento de la angustia. Voy a detenerme un poquitico en esto, en particular en Freud, porque me parece que él es muy preciso. En principio señala dos clases de peligro Freud. Uno, el que viene por algo de la realidad, de afuera. Y otro peligro, el más peligroso, el que viene de lo pulsional, un peligro interno. Después, Freud va a aclarar que hay que diferenciar entre una situación traumática como el desvalimiento vivenciado de una situación de peligro. Y en su texto viene después la diferenciación entre desvalimiento y angustia. Después continúa con la forma como el yo responde a la situación de peligro. Aquí yo voy a citar a Freud para que veamos cómo nos presenta él esto. Freud dice, de acuerdo con el desarrollo de la serie angustia, peligro, desvalimiento, entre paréntesis trauma, podemos resumir la situación de peligro es la situación de desvalimiento discernida, recordada, esperada. La angustia es la reacción originaria frente al desvalimiento en el trauma, que más tarde es reproducida como señal de socorro en la situación de peligro. La parte que sigue es la que más me interesa. El yo, que ha vivenciado pasivamente el trauma, repite ahora de manera activa una reproducción morigerada de este, con la esperanza de poder guiar de manera autónoma
su decurso. Esto lo encuentran ustedes en inhibición, síntoma de angustia. Bueno, no nos podemos quedar en este asunto. Como vemos, Freud habla de la angustia como una señal en el yo. Y por eso es al yo al que le tocaría remediar tal señal. Si miramos en el grafo, el yo, pues está aquí en la parte inferior, ¿cierto? Perdón, esperen, le señalo. El yo está aquí en la parte inferior. La angustia está aquí arriba, ¿no? O sea que el yo le toca responder por algo que pasa acá. Si miramos entonces esto, uno se pregunta por qué entonces la angustia aparece en el tercer nivel, o en la tercera fase del grafo. Recordemos que el grafo no es un esquema que muestra tres tiempos, insisto en esto. Es una estructura y Lacan no tiene otra manera de presentarlo más que por partes, repito. Pero es una totalidad en el sentido en que, como vemos aquí, lo que pasa abajo interviene en lo que pasa arriba y a la inversa. Justamente lo que nos quiere indicar es que el yo, que se constituye, tal como lo explicó en la fase del espejo de la que hablamos la primera vez, por identificación al semejante, es el que tendrá que responder por lo que pasa arriba en la tercera fase. ¿Cuándo surge la señal de angustia? Este elemento del yo que interviene para resolver la angustia sabemos que es imaginario, pero su intervención es a nivel simbólico, que es la parte superior del grafo. Debo señalar que Freud habla del desvalimiento, desamparo, repito, Hilflosigkeit de manera descriptiva, mientras que Lacan lo hace de forma estructural. Lo que quiere decir que Lacan acoge un punto fundamental de la teoría freudiana en la constitución del sujeto y le da lugar en el sujeto efecto de la estructura del lenguaje. Más allá del desvalimiento biológico, lo que interesa a Lacan es el desvalimiento frente al enigma del deseo del otro. Freud resalta el desvalimiento biológico. Lacan lo que nos va a mostrar es el desvalimiento frente al enigma del deseo del otro. Leyendo algunas publicaciones de colegas, hablan de esto en términos de que en ese otro no hay un deseo y que es esto lo que produce la angustia. Me parece que Lacan es muy preciso en decirnos que el desvalimiento es por lo enigmático de un deseo que sí está ahí en el otro. ¿Expresado dónde? En los intervalos de la palabra venida del otro. Esta línea punteada indica los intervalos de los significantes venidos del otro. Ahí es donde se capta que el otro tiene un deseo. Esto introduce un tema central en la clínica. Se trata del saber o de saber cómo cada sujeto tiene su forma de enfrentar la angustia ante el enigma del deseo del otro. Volvamos a la respuesta del yo a la angustia. Releer este seminario 6 me ha hecho detenerme en algunos puntos que tal vez antes no veía o no le daba la importancia que hoy sí le doy. Uno de ellos es esto que voy a citar y que se los voy a presentar para que ustedes lo vean. Dice Lacan: se trata de la experiencia del semejante en el sentido en que éste es mirada,
en que el otro es quien nos mira, en que hay que hacer jugar cierto número de relaciones imaginarias, en cuyo primer plano están las de prestancia y también las de sumisión y de derrota. Por medio de esto procede el sujeto. Hasta aquí la cita de Lacan. Antes de esta cita, Lacan se viene preguntando mediante qué el yo resuelve la angustia. Y responde que es a partir del juego de prestancia que tiene el niño con el semejante. Y es ahí que nos dice que el semejante es mirada. Este punto me llamó mucho la atención y me parece muy importante porque aparece la mirada como fundamental en la constitución del sujeto. Fíjense, no solo la voz, también la mirada. Además, lo que se pone en juego entre el niño y el semejante, que es la prestancia, la sumisión y la derrota. Todo lo que se pone en juego en el ir y venir de la identificación imaginaria. Hago un comentario entre paréntesis a propósito de esto de la mirada. En la relación analítica del analizante y el analista, la mirada y la voz son los objetos puestos en juego. La mirada como lo que se quita para dar lugar a la voz. De ahí la importancia que le dio Freud al diván como elemento que permitía retirar la mirada. Su única función era esa. Y otra, la comodidad que menciona Freud, que el paciente estuviera cómodo, acostado para poder hablar tranquilamente. Pero verdaderamente la función era retirar la mirada. De la misma manera que lo vemos en el grafo, en la experiencia el sujeto demanda y como el otro, el analista, devuelve al sujeto su propia castración. Volvamos entonces a lo que venimos viendo. Es a partir de la inminencia de la angustia que el sujeto verdadero, como llama Lacan al sujeto del inconsciente, a propósito de una pregunta que me hizo Mónica la vez pasada, eso del sujeto verdadero es una manera que Lacan tiene de llamar al sujeto del inconsciente, y creo que a medida que vayamos construyendo vamos a entender por qué, que construye el fantasma como respuesta a lo que viene del otro. Entonces, ya sabemos que lo que viene del otro es la castración, ya sabemos que suscita la angustia acá, y entonces este lado vamos a llamarlo el lado de las respuestas del sujeto a lo que viene del lado del otro. La primera respuesta tenemos, bueno, no podemos decir primera, segunda, digo yo en el orden en que estoy exponiéndolo. Tenemos acá el fantasma. Yo creo, si no me equivoco, que es el primer seminario donde va Lacan a explicitar algunos asuntos importantes sobre el fantasma. Bueno, en el 5, como ha estado empezando a construir el grafo, pues lo señala, pero aquí donde empieza a desarrollarlo, él después lo va a hacer ampliamente en un seminario entero que se llama La lógica del fantasma, es el seminario 14. Entonces, el fantasma lo construye el sujeto para defenderse ¿de qué? De lo que viene de acá, del deseo del otro. ¿Ya? Porque es a partir del deseo del otro que el sujeto descubre la castración del otro y la propia. Entonces, para defenderse de eso, él construye el fantasma. Ahí lo tenemos, S tachado, rombo A. Esa S tachada indica que, esta S de acá, indica que el sujeto hablante se sitúa ante la mirada del otro. El fantasma sitúa al sujeto con el objeto
imaginario y así permite acomodar el deseo. Por eso en el esquema, el fantasma está frente al deseo. Eso indica entonces que el deseo no se acomoda a un objeto, sino a un fantasma. Voy a repetir esto porque es muy importante. El sujeto en falta, el sujeto atravesado por la castración, se sitúa con un objeto imaginario frente al deseo del otro. Ojo, frente al deseo del otro, se sitúa con un objeto imaginario. De ahí deducimos entonces que el deseo no se acomoda a un objeto, sino que se acomoda a un fantasma. Bien. Esto implica introducir una noción de objeto completamente distinta a la que la teoría del conocimiento maneja o muchas filosofías, inclusive muchos psicoanálisis distintos al lacaniano. En principio, a Lacan le interesa mostrar la inadecuación del objeto al deseo. Por lo tanto, su deslizamiento metonímico. ¿Qué quiere decir? Que jamás se puede atrapar, que solo es posible atraparlo o deducirlo en la sincronía, digamos, fantasmática. Voy a caricaturizar un poco este asunto del fantasma. Digamos que es la manera que tiene el sujeto de mentirse sobre su ser. Como si dijera al otro, el sujeto le dijera al otro. Recuerden que es una caricatura. No es cierto. Yo tengo un ser. Soy una mirada, o soy una mierda, o soy una voz, o soy N cosas, según el objeto que se sitúe imaginariamente acá en el fantasma. Así es como yo entiendo que lo que Lacan dice en su versión del sujeto, cuando nos muestra que si el deseo del otro es una opacidad, un enigma, una X, ¿cierto? Lleva al sujeto a buscar lo que sería la sustancia del deseo. Ojo a esto. Si el deseo del otro es un enigma, algo oscuro, opaco, que le devuelve al sujeto un enigma, una oscuridad y una opacidad sobre su propio deseo, el sujeto entonces se las ingenia para darle sustancia, esa palabra es de Lacan, al deseo. Por eso el fantasma se hace con los objetos episódicos de la pulsión, las sustancias de la pulsión, digámoslo así. La vez pasada dijimos que la demanda muta de los objetos pulsionales a una demanda de amor. Lo incondicional de la demanda de amor al otro. Eso mantiene al sujeto sometido, alienado a ese otro. Es por el deseo que se logra entonces un deshacimiento de ese mismo otro, vía el objeto A que el fantasma ofrece. ¿Cómo les parece que les estoy anticipando la tesis o el resumen de la quinta sesión de trabajo que vamos a hacer, que es lo que vamos a desarrollar sobre la alienación-separación? Pero de antemano la estoy anticipando. Voy a repetir. La demanda del sujeto, que inicialmente es las demandas pulsionales, muta a la demanda de amor, a una demanda incondicional de amor al otro. Y eso hace que el sujeto incondicionalmente esté alienado a este otro, aquí, en esta vía, está alienado a este otro. Pero que vía el fantasma, él podrá intentar desalienarse de este otro, separarse de este otro. Pero eso lo voy a desarrollar pues en la
en la quinta sesión. El sujeto entonces demanda algo más allá de la necesidad, demanda amor. Pero la demanda tiene formas de acuerdo a los objetos funcionales. Pues sabemos que hay demanda oral, anal, que no es más que una metáfora de la relación con el otro. El sujeto se sitúa él mismo por su demanda ante el otro como un objeto para el otro. Entonces, vamos a redondear la idea del fantasma. Me explico. Si la respuesta del otro es la castración, esto implica que tanto, discúlpenme un momento, no, quedémonos en el esquema. Es si la respuesta del otro es la castración, como he explicado detalladamente, implica que tanto el otro como el sujeto, este otro, como el sujeto, están afectados de una falta que está referida a un objeto inexistente. Ese objeto, aunque yo no estoy anticipando aquí, a lo que Lacan va a decir después, pero hay que decirlo, es lo que llamamos objeto A. El objeto A verdaderamente es una falta. En el momento del grafo, en este momento, el objeto A es imaginario porque tiene forma o sustancia. Es la que le da el montaje fantasmático, este que tenemos acá. Vuelvo a decir, leemos, el sujeto en falta, ese tachado, en falta de su objeto, se las arregla para tener un objeto imaginario. Así, el objeto A es imaginario en el fantasma. La palabra imaginario hace referencia a lo corporal. Se trata de un objeto referido al cuerpo. ¿Cómo así que el sujeto responde con el fantasma? Voy a citar a Lacan aquí. A ver si es la cita que tengo acá. No. Volvamos. El sujeto convoca desde otro lugar, a saber, desde el registro imaginario, cierta parte de sí misma. Voy a repetir esta cita de Lacan. Dice, el sujeto convoca desde otro lugar, a saber, desde el registro imaginario, cierta parte de sí mismo. Hasta ahí Lacan. Esa parte de sí mismo es el objeto A, que tiene una doble función. Responder a la pregunta de lo que es y de lo que quiere. El A es el que hace las veces o suplente del significante faltante. Este A de acá hace las veces del significante que no viene del otro para decir lo que es el ser. ¿Ah? Como si el sujeto dijera, soy algo, mirada, heces, voz, etc. O a veces nada. Aquí estamos en el nivel del inconsciente, lugar donde no es posible para el sujeto saber ni quién es ni dónde está. Pero los objetos con los que construye el fantasma son objetos sin imagen, especular ni alteridad. Por esta cualidad le sirve al sujeto estos objetos que vemos acá para hacer el forro del sujeto. La palabra forro es de Lacan, con lo que intenta hacerse a un ser. Perdón. Con lo que el sujeto, es que no les estoy señalando, perdón. Aquí este objeto es el forro del sujeto, con lo que el sujeto intenta hacerse a un ser.
Ustedes van a encontrar mucho más adelante, en el seminario 14, Lacan va a llamar a eso falso cero. Reiteremos que introdujimos el falo, que escribimos menos fi como el significante que el otro da como respuesta a la pregunta del sujeto, que se trata de la castración, que es la marca sobre el hombre de su relación con el logos, frase de Lacan. Es lo que decía desde la primera vez. Por hablar, estamos marcados por una falta, nos constituye un agujero. Cuando digo nos constituye, es porque la pregunta ¿qué voy? Implica el deseo del otro y por lo tanto el ser del sujeto, que soy para ti. Si la respuesta es la castración, esto puede ser leído como la falta en ser del sujeto. El sujeto no es el palo que falta al otro. Por esto la afirmación, el objeto A del deseo, es el objeto que sostiene la relación del sujeto con lo que no es. Repito esa frase que es literal de Lacan. El objeto A, este de acá, del deseo, es ese objeto que sostiene la relación del sujeto con lo que no es. Por eso esto es un falso ser. Este objeto A será el que acompañará al sujeto tachado por efecto del logos. Es lo que escribimos, ese tachado rumbo A, el soporte del deseo, insisto. Como la pregunta surge siempre, ¿por qué afirmar que el logos, el lenguaje, recorta al sujeto y su cuerpo? Podríamos responder que sencillamente es una tesis de Lacan, un axioma de Lacan, ¿cierto? Y él dice que eso es un abuso de autoridad. Bueno, nosotros podríamos tener ese abuso de autoridad, es decir, eso es una tesis de Lacan, ¿cierto? Pero esto sería un poco absurdo. Más bien podríamos responder con unas palabras del mismo Lacan. Me parece muy importante esto que él dice. Esto lo encuentran en el mismo seminario 6. Dice, ¿cómo es esto? Ay, ¿cómo es posible? Acá. Ay, discúlpenme que ahorita no les mostré eso, que es interesante. Aquí tenemos cómo se lee en detalle el fantasma. El sujeto en falta se las arregla con un objeto imaginario. Ahí está desglosadito el fantasma. Pero la cita que les traigo es esta. Ese punto es un punto álgido donde el sujeto padece al máximo, si me permiten, lo que cabe denominar la virulencia del logos, donde él se encuentra con el efecto alienante supremo de su implicación en el logos. Sin duda, la captura del hombre en el logos, en la combinatoria que constituye su característica fundamental, inaugura la pregunta acerca de lo que significa que el hombre sea necesario para la acción del logos en el mundo, pero resolverla corresponde a otros, no a mí. Lo que aquí debemos examinar es lo que de ello resulta para el hombre y cómo el hombre lo afronta. El padecimiento introducido por el logos es el corte del que venimos hablando, con las consecuencias que tiene para el sujeto que escuchamos. Pero vemos que a Lacan no le interesa responder una pregunta que es más filosófica que psicoanalítica. Dice claramente que lo que nos interesa es lo que vemos como efectos en el sujeto. Y lo que vemos como efectos en el sujeto es el síntoma, el padecimiento, el fantasma, etc. Esto es un ejemplo de que todo lo que él construye teóricamente es inspirado por lo que la clínica le va mostrando.
Lo que se ve en la práctica es a los sujetos separados de una noción de ellos mismos, separados de su deseo, sufrientes por eso, recortados de algo. Lacan es enfático en esclarecer que los procesos de los dos pisos del grafo son simultáneos y homólogos, lo que quiere decir que lo imaginario está tanto, me voy a devolver al grafo, está tanto aquí en el primer piso como en el segundo. Tanto el fantasma como el yo son imaginarios. Abajo hay una cadena, no les estoy señalando, tanto el fantasma, este de acá, como el yo son imaginarios. Abajo tenemos una cadena significante, la del enunciado, y arriba tenemos otra cadena, la cadena inconsciente, que es la de la enunciación. Pero no solo el fantasma que construye el sujeto es la única respuesta a lo que viene del otro, como castración. También tenemos el síntoma, que lo tenemos aquí abajo. El síntoma que ubicamos en este punto, S minúscula de A, es el nivel de la significación, es la fórmula que se lee como significante del otro, que viene del lugar de la palabra del otro. Es con ese significante que viene del otro que el sujeto metaforizará lo reprimido, que está aquí arriba. Metaforizará lo reprimido. Sabemos que lo que metaforiza o que lo que es reprimido es la castración, y va a metaforizar el síntoma. Después vendrá en Lacan otra clase de síntoma distinto al metafórico, que es el síntoma letra. No nos vamos a meter con eso por ahora, y después vamos a encontrar el santón. 3 clases de síntomas. Pero como pueden ver, en el grafo del deseo, como respuesta a lo que viene del otro y con los significantes que vienen del otro, el sujeto construye el síntoma como metáfora para cubrir la castración. Bueno, esto era lo que tenía para ustedes hoy. Creo que fui despacio y que entonces podemos pasar a preguntas de lo que no les queda claro, si hay algo que hay que ampliar, lo que quieran ustedes. No me pregunten ni por la alienación-separación, ni por el fading del sujeto, porque cada uno tiene su propia exposición. Ya acabaste con las ilusiones de todos entonces. Beatriz, muchas gracias por tu trabajo. Vamos a entonces, como dice Beatriz, abrir el espacio para las preguntas, los comentarios, así que saben que pueden hacer la mano para darle la palabra o ir haciendo a través del chat sus comentarios también y las preguntas que quieran plantear. Estela, tienes la palabra. Te vi por ahí haciendo la manito no virtual, sino física. Dale, Estela. Buenas noches. Buenas noches. Como siempre, Beatriz, muchas gracias por las precisiones. Beatriz, ¿pudiese ampliar un poquito? Estela, yo no te escucho casi. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, ahora sí. Okay. Beatriz, cuando estuviste abordando lo de la sustancia en relación a la función. No te estoy escuchando bien, Estela, no sé por qué. Espérate, yo le subo volumen. Sí, dime. ¿Se escucha muy bajito? Sí. Ok. Beatriz, ¿pudieses ampliar lo relacionado con la sustancia pulsional, eso que estuviste desarrollando? Sí. Un poquito para aclarar. Sí, la palabra sustancia la emplea Lacan para referirse a los objetos pulsionales, la mirada, la voz, las heces,
el seno, incluida la nada. Son los objetos de la pulsión que lee desde los 3 ensayos para una teoría sexual o que se pueden encontrar en Pulsiones y destinos de pulsión. Recordemos que la pulsión es un montaje que tiene constituido por 4 elementos, ¿cierto? El primer elemento es el empuje que hace que la pulsión no cese, que la pulsión siempre esté viva en funcionamiento, ¿cierto? El empuje. La fuente, que es un lugar, y te agradezco la pregunta, Estela, porque permite explicar un poco lo del recorte por el significante del cuerpo. Un orificio del cuerpo, que podemos decir de alguna manera, es como el recorte, digamos así, hecho por el lenguaje de algo que se supone, recalco esa frase, esa palabra, como que cayera del cuerpo. De hecho, los objetos A son objetos que caen del cuerpo y que dejan un agujero. Ese agujero sería la fuente de donde saldrían esos objetos pulsionales. El otro es el fin, que es la satisfacción de la pulsión. Y el otro, y muy importante, es el objeto mismo, que son estos 4 que acabo de mencionar. Entonces, a esos objetos, Lacan los llama sustancias episódicas. ¿Ya? Con esas sustancias episódicas es que el sujeto construye un fantasma que tiene, digamos, dos objetivos. Uno, hacerse un falso ser, decir yo soy esto. El fantasma lo que muestra es la manera como un sujeto se ha hecho a la mentira de un ser, digámoslo así. Y lo otro es, de alguna manera, fijar lo que es metonímico del deseo, fijarlo en un punto. Esas son como las 2 vías que tendría el fantasma con las sustancias episódicas. ¿Listo, Estela? Bien. Gracias. Diana Villa, tienes la palabra. Gracias, Beatriz. Muy clara tu exposición. Y que introduce también, yo tengo una pregunta, la estoy tratando como de organizar porque no es fácil tampoco. Dila tranquila, Diana, que la construimos entre todos. Sí, que tú nos traes. Bueno, dice, por un lado, esas respuestas del sujeto permiten ver que el sujeto interpreta algo de eso que viene del otro. En las respuestas del sujeto hay como esos trazos que hay algo de lo que él puede interpretar de la respuesta que viene del otro, por un lado, frente a su demanda, pero también por el otro lado, porque aparece la angustia, pienso yo, en lo que tú nos traes, aparece la angustia, es porque hay algo que el otro tampoco puede decir, porque hay algo que el otro tampoco puede responder al sujeto, porque también está atravesado por la castración. Exactamente. Entonces, por ese otro lado de la angustia también hay algo que el sujeto responde y hace allí en esa respuesta. Y mi pregunta va en este sentido. En ese grafo, si tú lo puedes sí, lo puedo compartir. Porque me parece importante poderlo localizar allí nuevamente. Y es que esas respuestas del sujeto, mira, del lado de la respuesta del sujeto que tú nos mostrabas, sí, está el fantasma, está sí, el idea, sí, en ambos hay sí, algo que permanece y es el objeto, ¿cierto? Exactamente. Hay sí, algo del sujeto que toma del otro de una forma opaca, de una forma que tampoco que no es una verdad, pero que hay algo que el sujeto rescata y que nombra frente a esa X de la castración. Sí. Y que por esos lados, porque tú lo dijiste que me parece súper importante, y es que hay algo que el sujeto logra fijar allí.
Ajá. Y eso que logra fijar está del lado del objeto. Sí, Mira sí. que está en las dos. Entonces uno pudiera decir, aunque son respuestas imaginarias, Sí. y ahí es donde yo quiero que tú me ayudes a pensar, Ujú. esas respuestas imaginarias tienen algo de lo real Sí, claro. del sujeto. Claro. Mira, Diana, muy interesante tu pregunta, porque lo estás diciendo de manera muy clara, algo de lo real del sujeto. Yo voy a decir, eso lo que muestra es lo real del sujeto, que el sujeto es un real. Y es lo que voy a explicar la próxima vez. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir que el sujeto es un real? Lo explico la próxima vez. Por ahora te tomo tu palabra y te digo algo de un real. No, el sujeto es un real. Pero vamos a decir otra cosa. Es verdad que en el grafo no está lo real, pero es verdad que nosotros podemos leer el grafo con el Lacan posterior. Y yo algo de eso dije cuando decía que el objeto A es un real, en la medida en que el objeto A no es algo que tenga una consistencia, no es algo que se pueda nombrar, digamos el verdadero objeto A, que hay que esperar el seminario 10 para que Lacan lo pueda enunciar de esa manera. Pero aquí estamos hablando del objeto A como algo imaginario, en el sentido en que el sujeto se soporta de lo corporal, de lo funcional corporal, para construir el fantasma. Por eso decimos que esto es imaginario. Y hay que reiterar que esta es una construcción, Lacan lo va a decir después, es una ventana que se pone un telón, una mampara, un velo, lo dice mejor él, que se pone para tapar ¿qué? Lo que está aquí, la castración. Es para no ver la castración. Por eso en un análisis, cuando un sujeto logra ver a través de esto que se encuentra la castración y como efecto que aparece, angustia. La angustia. Por eso al final implica angustia. Porque se mueve este velo que hay acá. ¿Sí? Hay algo con esto que tú lo dijiste y no lo pude captar, casi nunca lo puedo captar. Cuando tú lo dijiste cuando hacías el transcurso de lo punteado, o sea, ese punteado tiene una significación diferente, tú la dijiste y no la pude captar. Son lo mismo que acá, mira, lo mismo que acá, lo mismo que acá y lo mismo, digamos, que acá. Esto hace referencia al orden significante venido del otro que tiene escansión. Lo vamos a ver otra vez la próxima vez. ¿Por qué? Porque un significante es un S1, un S2 y un S3, un S4, un S a la N. Entre un S1 y un S2 hay un vacío. En ese vacío está el deseo. Entre los significantes venidos del otro, digamos que en estos espacicitos está el deseo. Se cuela el deseo, que el otro desea. Por lo tanto, que el otro está en falta. ¿Ya? Gracias, Beatriz. Es eso. Bien, para ir en el orden en que han ido enviando algunos comentarios por el chat y asimismo en que han pedido la palabra, primero voy a leer una pregunta de José de Jesús y luego tendrá la palabra a César Soto. Dice José de Jesús, ¿existe alguna gráfica del grafo del deseo que incluya de forma adicional las explicaciones de los procesos? Todo lo que estoy explicando en el seminario 6, sí, te puedes remitir al seminario 6, especialmente los 3 primeros capítulos, y te puedes remitir a Subversión del sujeto y Dialéctica del deseo, donde Lacan explica punto por punto. Sí. Es todo lo que vengo explicando desde la primera sesión. Pero si quieres consultarlo, lo puedes hacer ahí, en los tres. Y bueno, y podría adelantarte, que es lo que viene después,
En el seminario 16, Lacan vuelve sobre el grafo del deseo en varias lecciones, pero por ahora, pues, lo que está en el 6 y en la subversión del sujeto. César, tiene la palabra. Muchas gracias, John. Buenas noches, Beatriz. Muchísimas gracias por la presentación. Como lo señalaste hace un momento, el grafo uno lo lee como en el momento, por el momento también que uno está atravesando, pues, como en la formación, ¿cierto? Y cuando lo mostraba, a mí me gusta mucho cuando se muestra y se trabaja el grafo una y otra vez porque permite más elaboración, ¿no? Ir más allá, a partir del mismo grafo, incluso, ¿no? Entonces, yo quería hacer un comentario acerca de lo que yo fui pensando cuando iba desarrollando y pensé en la función del analista, ¿no? El papel que juega el analista allí en esa conformación del grafo, porque precisamente, o por lo menos en esa época de Lacan, en esa época que va desde el seminario 6 hasta el seminario 10, a propósito de la angustia, que es donde Lacan ubica el analista con relación a eso que ha venido hablando del sujeto, ¿sí? Y el título me llama mucho la atención que le colocaste al trabajo, las respuestas del sujeto, porque es precisamente la construcción también que hace el analista de ese sujeto que ha identificado allí, ¿cierto? Que ese sujeto que él puede señalar o ese sujeto que él puede indicar a partir de su acto. Me parece interesante que en el seminario 9 Lacan se va a soportar, digámoslo así, o a afianzar del fantasma, de la estructura del fantasma, en el grafo del deseo para ubicar allí que el analista tiene una función también allí en el fantasma como ese lugar de semblante que puede jugar como identificatorio para el sujeto y que allí nos da una indicación que pues obviamente hay que ir más allá, pero hasta ese momento era importante del final de análisis como identificación al síntoma, ¿cierto? Y el lugar del analista que posibilitaba muchísimo ese final de análisis al sujeto identificándose al síntoma, ¿no? Obviamente que importante, me imagino que lo que vas a seguir desarrollando, que sí, un poco más allá de identificación del síntoma, más allá del fantasma, ¿sí? Como dice, más allá del fantasma. Sí. Pero lo pensé de esa manera. Incluso el lugar de ese otro que responde con la falta, precisamente es esa advertencia, ese advertido que Lacan indicaba en Dirección de la Cura, ¿no? Se me fue el título. La Dirección de la Cura y los principios de su poder, donde indicaba la advertencia del analista de ese lugar precisamente, ¿cierto? Ese lugar donde remarca que el analista opera es desde su falta también, desde la propia falta, ¿sí? Y ese punto de la X me parece que es muy diciente, ¿no? Muy indicativa también del lugar del analista que responde desde su propia falta y que posibilita el recurso a que a arreglárselas, como mostraste allí en la gráfica, arreglárselas de alguna manera, ese más o menos, ¿no? Los ANS, ese arreglárselas más o menos con sus síntomas, ¿cierto? Con lo que hay. Es decir, que esa misma respuesta del analista, del sujeto, pero también la respuesta del analista desde su falta, posibilita también ese arreglárselas más o menos en el sujeto, ¿cierto? Eso era lo que quería decir. Es decir, tú introduces dos cosas esas que me parece interesante comentar un poco. Ustedes se imaginan que yo les hubiera hecho estas tres exposiciones en el grafo del deseo. Es decir, que hubiera dicho que el sujeto entra en el orden del lenguaje, que todo lo que he explicado en el grafo del deseo hubiera sido imposible comprenderlo. Lo que indica que el grafo del deseo, si bien la idea no es que lo manejemos a las mil maravillas, sino que nos vamos familiarizando
con las herramientas que tiene Lacan, no herramienta clínica, porque algunos preguntan eso para qué sirve, no es una herramienta clínica propiamente, es una herramienta para pensar el psicoanálisis. En este caso, para pensar la constitución del sujeto. Y él va a traer muchas herramientas, después nos va a traer el esquema de la división en el 10, va a traernos la lógica del par ordenado en el seminario 16. Después nos va a traer, pues ya estamos metidos en la topología y en el nudo Borromeo. Él tiene distintas formas de acercarse o de acercarnos más bien las nociones de las que está trabajando. Entonces, aunque pareciera muy complicado, no es tan complicado. Poco a poco vamos construyendo un asunto muy importante para ir entendiendo cuál es el sujeto del que nosotros hablamos en psicoanálisis y cuál es el sujeto del que nos hacemos cargo, que es la parte clínica que estás introduciendo, César. Dijiste otra cosa que me parece importante. Sí, evidentemente esto nos va metiendo en la idea de que un final de análisis entonces implicaría el tratamiento del síntoma y el atravesamiento del fantasma. Pero a medida que la cosa se va complicando, el final de análisis va cambiando también. Y el otro punto muy importante que señalas es el lugar del analista en todo esto, ¿cierto? Porque miren, cada uno tiene su fantasma y va con él por todas partes y uno de manera informal le puede ver el fantasma muy fácil al otro, pero no ver el propio. Cuando la gente se codea, pero mira otra vez tal cosa, ahí están indicando que hay algo del fantasma que se deja ver. Lo que pasa es que para el sujeto no es visible. El análisis le permite a un sujeto la construcción de su fantasma y le permite el atravesamiento de ese fantasma, no la disolución. De antemano anticipemos. No es que se acabe el fantasma, pero sí hay por la vía del saber algo que se vislumbra de la castración, algo que hay detrás de ese velo del fantasma, y evidentemente para eso el analista no puede estar en el lugar de un otro completo, tiene que estar en el lugar de un otro castrado, es decir, haber pasado por su propia castración. Por eso es que un analista es efecto de un análisis, no efecto de un montón de seminarios, sino efecto de un análisis. Para poder saber ubicarse en el lugar de causa del deseo del analista, es decir, semblante de objeto. ¿Qué otra pregunta, John? Beatriz, voy a leer un par de preguntas que efectivamente hay por el chat. Una es de Nidia Ortiz, dice, buenas noches, ¿podría regresar a la imagen y a la explicación sobre el fantasma? Muchas gracias. Y la otra es de María Luisa Fernanda, dice, es decir, que ese vacío entre S1 y S2 aparece, es decir, que ese vacío entre S1 y S2 aparece el deseo permitiendo que el sujeto sepa de su... John. Dime. No escuché la segunda pregunta bien, no sé si se me paralizó mi... Vale, te la repito. Dice, es decir que ese vacío entre el S1 y el S2 aparece el deseo, permitiendo que el sujeto sepa de su propia falta. Bueno, entonces las dos preguntas están relacionadas. Vamos a recordar algo que vimos desde la primera vez. Recordemos que este delta, digamos, este triangulito indica el viviente, que en el encuentro, esperen un momento que no les estoy señalando. Aquí, el viviente, en el encuentro con el otro del lenguaje, con el logos, como lo decía la cita de Lacan, al encontrarse con el logos,
el cuerpo de este viviente queda marcado para siempre por una pérdida. ¿Ya? Esa pérdida, lo que se pierde es lo que nosotros llamamos objeto A. ¿Sí? Algo que se pierde. Cuando el sujeto le demanda a este otro acá, ¿qué quiere de él? ¿Qué voy? ¿Qué me quieres? Le demanda eso. La respuesta de este otro es vía significante. Miren el recorrido que estoy haciendo. La respuesta es la castración de ese otro. ¿Qué quiere decir eso? Que ese otro no tiene una respuesta sobre lo que es este sujeto. No tiene una respuesta. Al encontrarse con este enigma del deseo del otro, surge angustia, la podemos situar acá. La Hilflosigkeit que mencionaba, el desamparo de ese otro, de no saber entonces qué soy. Si el otro no me puede decir qué soy, lo que surge es angustia. Entonces aparece como respuesta para protegerse de la angustia el fantasma. El fantasma es, voy a buscar la formulita del fantasma. Es esta. Implica que el sujeto que está atravesado por el lenguaje, que ha perdido algo, que siente que tiene que recuperar algo que tiene que ver con su ser, siente que algo de su ser está perdido. Ay, disculpe. Es que no les estoy señalando cuando paso de una a otra. Aquí, el sujeto, con esta rayita que quiere decir que está en falta, lo que le falta es su ser, porque el otro no le puede decir lo que es él. Se las arregla, esto es lo que quiere decir este rompito, se las ingenia para hacerse a un falso ser con un objeto imaginario que es uno de los objetos funcionales. Para cada persona es indistinto, es diferente. En unos es la mirada, en otros es la voz, en otros son las heces, en otros es la nada, como en la anoréxica. Digamos, por ejemplo, que alguien en la vida se conduce en todo lo que hace, haciéndose ver o negándose a hacer ver. Es evidente que el objeto fantasmático es la mirada. O alguien que toda la vida se hace, como dice Lacan, se hace, lo voy a decir en términos míos, se hace tratar como una mierda. Es evidente que el objeto fantasmático son las heces, el objeto pulsional es. Esto suena muy extraño. La manera que tiene Lacan de explicarnos es que el sujeto, para responderse a la falta en ser, se hace como un forrito de su ser con ese objeto. Es como si dijera, bueno, es mejor ser una mierda que no ser nada. ¿Ya? Es mejor ser una mirada evanescente que no ser nada. Eso es lo que hace el fantasma, que es esto que tenemos acá escrito. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en el grafo? Esta fórmula que les desglosé acá, que la tenemos en el grafo, aquí la tienen pequeñita. ¿Qué quiere decir el fantasma? Es la manera que tiene un sujeto para decirse y decirnos cómo desea. Desea hacerse ver, hacerse oír, hacerse chupar, dice Lacan, hacerse cagar. Y eso se ve en todos los comportamientos de su vida. Digamos que aquí está incluida la repetición de la que no hemos hablado nada. El fantasma empuja la repetición también, porque la repetición tiene que ver con el fantasma que está aquí también
tiene que ver con la repetición porque pone al sujeto a repetir en lo que él cree que es el objeto de su deseo. Y también la repetición tiene que ver con el ideal del yo, que es el significante tomado del otro. Pero por ahora no nos metamos con eso. Esto para la pregunta de Nidia, un poco sobre el fantasma. Esto es enigmático. Para quien está en análisis, la pregunta que le surgiría sería ¿cuál será mi fantasma? Bueno, para eso es el análisis. Y eso requiere un recorrido largo, ir y venir sobre lo mismo y quejarse y volver y vaya y venga para descubrir cuál es el fantasma. ¿Ya? Ahora, la pregunta que hacía la otra persona, yo voy a ver, yo puedo escribir aquí. ¿Cómo puedo escribir yo acá en el mismo texto? A ver, yo veo. Yo creo que yo puedo escribir para explicar lo que la persona me está preguntando. Anotar. Vamos a ver si yo puedo aquí escribir. No sé hacerlo. Digamos que hay un S1, un significante 1. Cuando yo estoy hablando, yo para enunciar una frase le doy un orden a varios significantes. No digo las palabras pegadas. Si yo dijera, a veces John, por ejemplo, habla con las palabras pegadas y no se le entiende porque habla muy rápido. Sin embargo, aún cuando John habla, él hace escansiones entre un significante y otro. Esa escansión entre un significante y otro es el espaciecito por donde se cuela el deseo, por donde está algo que escapa al significante, que es el objeto. Entonces, entre los significantes venidos del otro, el sujeto capta que hay algo en ese otro, que es el objeto A, que daría cuenta del deseo de ese otro, pero que no lo puede enunciar, porque resulta que el deseo no es enunciable. Por eso decimos que el deseo es metonímico, que salta de objeto en objeto, porque el deseo en esencia no es enunciable, por lo que expliqué, porque no hay un objeto acorde al deseo. Ese objeto escapa. Esa es la esencia de ser del deseo, que el objeto le escapa. Si no escapara, si hubiera un objeto acorde al deseo, no necesitaríamos el fantasma, no tendríamos síntomas, no habría ningún problema y no existiría el psicoanálisis. En la medida en que no hay un objeto acorde al deseo, es que surge todo esto que estamos viendo. Bien, ¿qué otra pregunta yo? En este momento no hay más, pero quisiera hacer un par de comentarios mientras le damos tiempo Listo, yo. a las personas que se animen. El primero es que pues vale la pena poner el énfasis o un énfasis en relación a algo que comentabas cuando decías, no es que se va a deshacer el fantasma, ¿cierto? Porque una de las tendencias que hay regularmente cuando se piensa en clínica un poco desde la medicina o de otras perspectivas es que lo que se supone que hace la etiología, por ejemplo, de una enfermedad, habría que poderlo desalojar, erradicar, desaparecer para que haya una normalidad, digamos así. Pero justamente lo más, digamos, paradójico de lo que tiene que ver con el psicoanálisis y con su clínica es que esas estructuras o esas condiciones que operan allí produciendo un malestar son necesarias, es decir, no pueden no estar, por decirlo de alguna manera. No es que porque el yo tiene como pasiones desconocimiento, entonces la solución sería quitar el yo. No es porque la pulsión es pulsión de muerte, entonces habría que quitar la pulsión, que es un poco lo que a veces la gente podría suponer y que ha llevado, por ejemplo, a que algunas palabras como narcisismo se conviertan en malas palabras, moralmente hablando, ¿cierto? Como entonces, Sí. juzgar a alguien de narcisista, pues, digamos, todos tenemos la estructura del narcisismo, o por lo menos es esperable que la tengamos, ¿cierto? Para que exista esa condición de yo. Entonces, el psicoanálisis plantea precisamente desde ese punto de vista una clínica totalmente distinta, toda vez que se trata es de cómo alguien puede hacer con eso que es imposible de soportar, es decir, de eso que está ahí
que no puede deshacerse de ello y sin embargo tendrá que inventar una manera de hacer con eso de tal modo que ya no resulte en esa tortura que puede volverse insoportable o bueno, que puede llevar a destinos pues muy siniestros para muchas personas. Y por otro lado, pues precisamente lo que decías con respecto al sujeto como real, otra de las cosas que es distinta en el psicoanálisis de cómo se ven, por ejemplo, las palabras y los conceptos, por ejemplo, en este caso sujeto y objeto, es que en la filosofía, en las ciencias, el sujeto y el objeto son positivos. Es decir, el sujeto suele asimilarse o a un individuo o a una persona, o en todo caso a una unidad de análisis perceptible desde algún punto de vista, ¿cierto? Y lo mismo los objetos. En el psicoanálisis el sujeto y el objeto están negativizados, es decir, ambos hacen parte de lo real y también por eso es inviable desde tu punto de vista que el psicoanálisis entre en el canon de lo que son las ciencias pensadas a la luz del positivismo en la modernidad. Eso quería comentar. John, muchas gracias por ese comentario. Volvemos a la discusión que teníamos en el trabajo pasado hace 8 días sobre las negatividades. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Bueno, aquí evidentemente es claro que el psicoanálisis define dos elementos fundamentales de su constructo teórico por la vía de la negatividad. La próxima vez, como voy a hablar del fading del sujeto, voy a desarrollar esa famosa frase que escuchamos, que un significante representa a un sujeto para otro significante. Vamos a ver que eso que se escucha como una positividad es una negatividad. Y es lo que nos va a introducir en el sujeto real, que decía Estela, en el sujeto real y lo inasible del sujeto, digamos así, lo inasible del sujeto, y lo ingenuos que somos los psicoanalistas cuando hablamos tan olímpicamente del sujeto. El sujeto va y el sujeto viene, y en las investigaciones universitarias se habla del sujeto a nombre del psicoanálisis cuando es positivizado, cuando es un inasible. Por supuesto que cuando hablemos del parlet, que cuando hablemos del hablantecer, digámoslo así, que cuando hablemos del nudo como soporte del sujeto, vamos a introducir otras cosas. Pero por ahora estamos viendo que el sujeto, como dice John muy bien, es una negatividad. Vamos a ver que el sujeto está radicalmente desaparecido, que el sujeto es la Urfedragung, que el sujeto es la represión originaria a la que jamás vamos a tener acceso. Entonces, insisto en la pregunta que me mueve en este seminario, ¿de qué sujeto hablamos cuando decimos sujeto en psicoanálisis? Mientras John hablaba, leí la pregunta de María Luisa, que dice, es decir, es que una cosa es escucharla, otra cosa es leerla. Ella dice, es decir, que ese vacío entre el S1 y el S2 aparece el deseo, permitiendo que el sujeto sepa de su propia falta. Sí y no. Mientras el sujeto no esté en un análisis, no puede saber de su falta, experimenta el deseo y experimenta el engaño del deseo. Pero la única vía para saber del deseo, porque el deseo es propiamente algo que tiene que ver con la castración, es decir, que no hay un objeto acorde para el deseo, es un psicoanálisis. Yo no sé si las disciplinas orientales tendrán algo que decir al respecto, no me meto con eso, pero en lo que conocemos, creo que es el psicoanálisis el único que permite esto. Juan Pablo González introduce otra pregunta que dice, cuando hablamos del deseo entre S1 y S2 pensaba en lo opaco. ¿Podrías hablar la idea de lo opaco que mencionaste, lo que se vuelve bueno. Juan Pablo, la palabra opaco la emplea Lacan para decir que es algo que no se puede pronunciar, que es algo enigmático, que es algo oscuro, que es algo que no puede pasar a la palabra. Eso es lo que quiere decir la palabra opaco en la expresión de Lacan.
Y cuando tú preguntas lo que se vuelve opaco es el sujeto, te estás anticipando si el sujeto también se vuelve opaco. Pero se vuelve opaco por lo que vamos a ver la próxima vez. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora Beatriz. no sé quién. Perdón, Beatriz, qué Beatriz, pena. adelante. Sí, soy Adelante, Beatriz. Sol. Quería preguntarte, Beatriz, en relación a al lugar del petit A del analista, ¿nos podías adelantar un poco esa función del analista? En tanto están en juego los objetos y cómo el analista se pone en ese lugar. Pero en el lugar, no de objetos, sino de semblante de El objetos. semblante, sí, Sí. exactamente. De semblante de objeto, es decir, se sitúa ahí como causa para que vía la palabra el sujeto pueda acceder a la castración. Ujú. Por eso es semblante de objeto como causa para que vía la palabra el sujeto pueda, en el discurso analítico, lástima que no tenga aquí escrito el discurso analítico, en los 4 discursos, el discurso analítico, a la parte superior izquierda está el objeto A y al frente está el sujeto dividido. Es decir, que el analista como semblante le permite a ese sujeto dividido un movimiento, que es lo que viene más abajo, ¿no? Que es la producción del S1 para que se pueda acceder a algo de la verdad por la vía del saber. John, ¿tú puedes poner en el... Lo estoy buscando ya, el discurso. Sí, para poder explicarle eso buscando. a Sol Beatriz y a todos, pues porque me parece importante. Porque la pregunta de Sol Beatriz se adelanta a la construcción de los 4 discursos en Lacan, que no me interesa desarrollar eso ahorita, sino solamente ubicar la estructura de los 4 discursos, el discurso del analista, porque es ahí donde él sitúa. ¿No lo encuentro, John? Dame un minutico, ya lo Sí, encontré acá en no una tenemos imagen para afán. poderlo. Beatriz, mientras está ese asunto, me pareció muy importante como nombraste lo de la castración del analista, que es precisamente esa posición de castración la que le permite al analista leer ese lugar en que está el otro. Ajá. Y poder hacer semblante. Sí, lo otro sería engaño. Cuando, aquí está, gracias John, cuando muchas personas que no han pasado por un análisis o lo suficientemente pasado por un análisis se dicen analistas, se sitúan aquí no en el lugar de semblante, sino en el lugar del engaño. Porque la palabra semblante no es engaño, semblante es otra cosa. Ajá. Aquí, este es el discurso del analista que nos va a ayudar a explicar un poco. Aquí se sitúa el analista en la posición del semblante para dirigirse a este sujeto, que es el sujeto que sufre, que viene donde este analista, solicitando respuestas sobre qué soy yo, las mismas preguntas del grafo, qué soy yo, qué soy yo. Y si el analista se queda en esta posición sin responder a las demandas del sujeto, le va a permitir que produzca el S1, este es el lugar de la producción, acercarse a ese S1 que lo marcó y construir un saber sobre la verdad. Acuérdense que esto es el lugar de la verdad. Un saber sobre la verdad que yo siempre he dicho que es un saber mocho, porque la verdad solo medio se puede decir. Entonces no es un saber absoluto, de esto vamos a hablar más adelante. Es un saber a medias. Esto es lo que obliga a Lacan a avanzar más allá de los discursos. El hecho de que la verdad sea la verdad sea a medias, sea medio dicha y sea mentirosa, es lo que los lleva a avanzar al inconsciente real y entonces a otra cosa distinta de esto. Pero el analista seguirá siempre en la transferencia en el lugar de semblante. El lugar de semblante quiere decir que se pone como causa del deseo de este sujeto.
¿Del deseo de qué? Del deseo de saber sobre su inconsciente que está por aquí abajo. Es como leo yo el discurso analítico de manera sencilla, ¿no? El analista se vuelve causa para que el sujeto pueda descubrir esto que subyace debajo, que es su inconsciente. Ujú. Bueno, eso puedo decir. Gracias, John. Muchas gracias, Beatriz. Beatriz, ese lugar de, a propósito de la pregunta que hace sobre Beatriz, ese lugar del analista es problemático porque es un semblante del objeto A, pero no puede convertirse en Ujú. una imagen del objeto A desde el punto de vista del fantasma. ¿Sí me hago De entender? ninguna manera, sí, claro, de Entonces ninguna es un manera. punto muy sutil en relación a Sí. que alcance a producir un llamado, por decirlo así, que cause, pero Sí. sosteniendo el lugar del agujero, porque de lo contrario corre el riesgo de ubicarse para el Obturar. fantasma, Sí. exactamente, obturando y repetir lo mismo que pasa en la Sí, claro. objetiva. Y en la psicología y en todas las otras disciplinas. Es que por eso ahora cuando Diana me hacía la pregunta del objeto, cuando decimos objeto causa, es el objeto A como vacío, como agujero, como real. Por eso, hacer semblante de eso real no es situarse como el objeto que le falta al sujeto, porque el objeto que el sujeto supone que le falta sería el que lo complementaría, que sería el fantasmático. Entonces es bien importante esa precisión, John. Sí. Yo creo que los postfreudianos, los que saben más de postfreudianos pueden ayudarme con esto, pero me parece que los postfreudianos se sitúan no como causa de deseo, sino como el objeto que le falta al sujeto. Ujú. Y por eso es que el análisis postfreudiano finaliza con la identificación al analista. Una manera, pues, de decir lo problemático que es eso. Cosa que no pasa en el análisis lacaniano. Beatriz, que en Melanie Klein uno puede decir que, y los analistas lo nombran como el objeto bueno, Y el yo soy objeto lo malo. suficientemente bueno para el otro que viene, Exactamente. o el objeto malo. Muy bien. En esa... Sí, muy bien, Diana, gracias por ese aporte. Sí, es un buen ejemplo. Sí. Bueno, como se dan cuenta, esto es un seminario absolutamente clínico, no hemos presentado ningún caso. Y es completamente clínico. Y a quienes practican la clínica con seguridad les hace un eco en su práctica. Y a quienes son analizantes con absoluta seguridad les hace un eco en su propio caso. Bueno, no sé, John. Por lo pronto no veo más comentarios en el chat, ni tampoco alguien que está dando la mano. ¿Alguna última pregunta, algún último comentario? Aporte, contradicción. Yo solo quería como agregar a esto que comenta Sol Beatriz, que me parece importante y que tú también lo has traído, es que estaba trabajando el texto de Lacan sobre la posición del inconsciente, y en ese texto Lacan dice, o sea, depende, y lo reafirma, y este es un proceso que solo se da en el análisis, y es en la medida en que el analista logra ubicarse en ese lugar de, no de objeto, sino de semblante, y no de cualquier semblante, sino de un semblante que represente a ese sujeto, ¿cierto? Por eso es el uno por uno, o sea, que no puede ser para todos igual, y que a veces el analista se logra ubicar y otras veces no. En ese vaivén de la pregunta y de la demanda y de la respuesta del sujeto, donde logra aparecer algo de eso uno que cae. O sea, pero que depende también de la respuesta del analista. Por eso es una ecuación que solo puede ser vivida allí en el análisis. Beatriz, Señor. yo también te quería agradecer por este seminario porque a propósito de una conversación que tuve hace poco con John James sobre la angustia,
de parte del analista, pues creo que también la intervención que hace Sol Beatriz y la respuesta que das apunta un poco también a eso, ¿cierto? A ese lugar del analista que no es sin angustia el poderse ubicar en ese lugar como semblante precisamente, que incluso, pues, bueno, no, eso ya sería demasiado arriesgado, ¿no? Dejémoslo así. Pero yo te puedo complementar algo, Milton, no te puedo adivinar lo que te guardaste, pero puedo decir a partir de tus palabras. Creo que por eso Lacan se inventó el control. Creo que ese es un lugar, yo no creo que el control sea para que una persona que sabe mucho le diga a otra que supuestamente no sabe, y que puede ser al revés, que supuestamente no sabe lo que él no está viendo en un caso. Yo pienso que el control tiene otra función. Y una de esas funciones es hacer pasar lo que se moviliza en el trabajo con un paciente, que es distinto al análisis de ese analista. Es otra cosa. Cuando uno hace un control, o como controlante o como controlado, cuando uno empieza a hablar, las cosas se van como esclareciendo, sin que el otro le tenga que responder mucho. Y creo que es porque la palabra va y viene. Si alguien solicita un control, diría yo, Milton, es porque algo de eso que estás mencionando se está moviendo. Y otra cosa que podemos decir, ¿cuál es la importancia de una escuela de psicoanálisis? Lacan la llama el refugio. ¿Por qué? Porque es que el acto tiene que producir un efecto en el sentido en que no hay una certeza del acto, en que no hay una garantía del acto, cada vez, como decía Diana. Entonces nos toca reunirnos para compartir lo que puede producir esa no garantía del acto. ¿Qué es lo que hacemos acá? Con honestidad, con franqueza, con sencillez, decir un poco lo que va surgiendo a partir de la clínica, ¿sí? No sé si ibas por ahí. Sí, Sí, un poco por ahí, por ese orden, digamos que surge la cuestión por el encuentro con los practicantes. Estoy trabajando ahora con algunos practicantes que hacen clínica y entonces pues muestran cosas muy interesantes precisamente de cómo se evita la angustia. Entonces uno se arma de un montón de juguetes para poder trabajar con ese niño. Antes de encontrarse con ese niño por primera vez, ya está él armado con un montón de juguetes y lo que se evidencia es eso, que con eso lo que se evita es encontrarse con su propia angustia de no saber qué hacer en la clínica. Entonces, bueno, por ahí hay varias preguntas que me he estado haciendo y pues creo que este seminario es muy esclarecedor en ese orden de ideas. Muchas gracias. John, Lacan, no recuerdo el lugar donde dice que el control no se dispensa solo a analistas. Es más, recomienda que el control se haga con los que están empezando. Para evitar desastres, dice él. Sí, porque de hecho lo que él plantea es que pues no es extraño que alguien, sobre todo cuando está empezando, se enfrente a la angustia justamente que implica escuchar eso que viene de quien demanda, ¿cierto? Desde un lugar de sufrimiento. Él es irónico cuando se refiere a la angustia de los analistas en el seminario 10, que lo hace en la primera clase que da sobre la angustia, y se refiere fundamentalmente al hecho de, un poco ironizando, que los analistas saben muy bien cómo arreglárselas con eso, pero es un poco diciéndoles como justamente lo que dice Milton, que han encontrado artificios para taponar lo que ahí pasa, velar que hay angustia de su lado, y entonces finalmente ahí no hay analista. Porque a propósito de lo que decía Diana, uno a veces también, en una cierta ligereza, lo hacemos todos, hablamos del analista como si fuera una persona. ¿No? Cuando Lacan es preciso en decir que el analista en realidad es una función, no hay ser del analista, no hay más ser que el de ser dicho en alguna parte. Entonces, digamos que si quien escucha logra hacer semblante de objeto A, se va a producir como efecto algo de esa función que llamamos analista y que va a dar entonces la posibilidad de que haya un análisis.
pero suponer que uno puede decir yo soy analista como si fuese una identificación, una personificación, algún tipo de posición dado garantizada, es un poco caer en la trampa también de creer que un título universitario, por ejemplo, habilita a alguien para ejercer Ajá, eso, ¿cierto? La psicología, lo que sea. Y un poco lo que pasa con el coaching, la psicología positiva, va en esa vía de ponerse ahí, en esa idea de que se puede, aprovecho lo que sea ahorita, haciéndose uno el loco de que existe la pulsión, de que existe la repetición, de que existe el masoquismo, de que existe cualquier otra cosa, hacerse el loco con eso y poner frases canónicas, programativas o alguna cosa de ese estilo, como si pudiera de esa manera remediarse lo que pasa con esa falla estructural pues, de la condición del sujeto, ¿cierto? Y es lo que vemos cada vez que en términos de marketing es mucho más potente en nuestro tiempo, porque la gente anhela encontrar esa, no sé, ese sentimiento oceánico, esa felicidad que critica tanto. Bueno, no sé, alguna última cosita, preguntas en el chat no hay. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Creo que ha sido lo que decís, clínico, de principio a fin la sesión de hoy, pero en general el seminario. Creo que es importante no confundir el ejemplo, que es la viñeta, con la demostración sobre la clínica, que es poder comprender cómo es que operan estos asuntos conceptuales y ver que la clínica no es un asunto de intuición simplemente. Así que te agradezco mucho por el trabajo de estos días y particularmente pues por la clase de hoy. Les invitamos para la próxima semana. Tenemos la actividad, continuamos con la actividad de lectura del seminario 1. Saben que en este momento tenemos 2 actividades, digamos, regulares, esta que es quincenal y asimismo el seminario, la lectura del seminario 1 que es quincenal, así que la próxima semana nos vemos para continuar con la lectura del seminario. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan, tanto por aquí por Zoom como por Facebook, que han hecho preguntas por allí, por YouTube, en fin, y les invitamos a participar en nuestras actividades. Que tengan una muy feliz noche. Muchas gracias. Chao, que Hasta estén luego. bien. Chao. No, gracias. Muchas gracias. Gracias.